El bilingüismo, visto así, no es un lujo académico, es una expansión de nuestra naturaleza política. Es el sacrificio que la voluntad hace para que el corazón pueda llegar más lejos. Esto es Siempre hará falta pensar, una mirada filosófica a la educación actual. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos. Bienvenidos nuevamente a Siempre hará falta pensar. Hoy nos sumergimos en el universo de la comunicación. Les voy a ser bien honesta, yo estaba muy renuente a armar este episodio porque me parecía un tema muy cliché, pero ya haciendo la lluvia de ideas, del guión y todo me emocionó mucho y les adelanto que viene un episodio muy bueno. A menudo me preguntan, ¿para qué esforzarse en aprender alemán, francés o mandarín si ya existen traductores con inteligencia artificial? Y esta pregunta siento que nace de una visión muy reducida de lo que es aprender un idioma. Si tú crees que el lenguaje es solamente transferencia de datos, este episodio te va a cambiar tu perspectiva. Personalmente, los idiomas han cambiado mi vida. Yo hablo inglés y francés y la información, la cultura y las personas que puedo entender gracias a ellos me han abierto muchísimas puertas, más de las que yo hubiera alcanzado a imaginar. Mi esfera, la verdad, sería muy chica si me quedara solamente con lo que me da mi entorno cercano. Antes de empezar, te quiero contar que estamos construyendo una comunidad de personas que no se conforman con las respuestas superficiales. Si tú eres una de ellas, te invito a que ahora mismo le des seguir en la plataforma en la que me estás escuchando. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nada. Es un gesto pequeño que nos ayuda a que la filosofía y la educación profunda lleguen a más rincones del mundo. Muchas gracias. Ahora sí, de lleno, el desafío de aprender idiomas. Vivimos en una paradoja fascinante y aterradora a la vez. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan conectados y sin embargo nunca nos habíamos sentido tan incomunicados. Es la nueva Torre de Babel. En el relato bíblico, en el Génesis, la confusión de lenguas fue un castigo a la soberbia humana. Hoy la confusión no viene de la falta de palabras, sino de la reducción del lenguaje a mera información. Hemos caído en la trampa de creer que el lenguaje es como un código de barras que se puede escanear y traducir automáticamente. Con la inteligencia artificial y los traductores instantáneos de bolsillo, ha surgido una pregunta cínica en las aulas y en las familias. ¿Para qué pasar años aprendiendo un idioma si mi teléfono puede hacerlo por mí en un segundo? Y esta pregunta es el síntoma de una confusión educativa. Hemos convencido a los alumnos de que saber un idioma es saber gramática o acumular vocabulario, como si fuera una transacción de palabras. Y estamos acostumbrados a no saber comunicarnos ya. Estamos acostumbrados a recibir mensajes y no responderlos, nada más pensar que los respondemos, a decir lo menos posible, a no explicar lo que queremos decir, a reducir la información perdiendo puntos valiosos. Y sabemos que esto lastima nuestros vínculos, nuestras relaciones, y es fácil caer en esta perspectiva de la comunicación y por ello de los idiomas. Pero saber un idioma no es una acumulación de datos, es saber abrirnos, salir de lo que asumimos, ir a descubrir por nosotros mismos. Aprender a comunicarnos es volver al encuentro del otro, es conocer, es empatizar y yo poder ser capaz de expresar aquello que necesito. Es volver a habitar las relaciones y las comunidades a las que pertenecemos. Es verdaderamente pertenecer. Cuando reducimos el idioma a información, le quitamos su alma. Olvidamos que las palabras cargan con siglos de historia, de geografía, de experiencias compartidas, del pueblo que lo fue formando. Es como intentar explicar un color a alguien que nunca lo ha visto. Transmites la idea, pero pierdes la experiencia. El desafío hoy es recuperar el lenguaje como una experiencia vital, no como un proceso técnico automatizable.
Para entender esto, quiero que imaginemos a una persona, a un ejecutivo brillante. Está acostumbrado a mandar en su idioma, a ser ingenioso, a persuadir con su oratoria. Y un día, por azares del destino, termina en un pequeño café en un barrio tradicional de Estambul, lejos de las zonas turísticas. Y tiene hambre, tiene sed y tiene una duda sobre cómo llegar a su hotel seguro. Saca su teléfono, pero no tiene batería. En ese momento ocurre algo brutal, se encoge. Al no hablar la lengua, su profundidad intelectual desaparece ante los ojos del mesero con quien se quiere comunicar. Se siente como un niño de 2 años, sus gestos son torpes, su voz suena insegura, sus frases son lentas. Experimenta en ese momento la vulnerabilidad absoluta del extranjero. Es una cura de humildad que solo los idiomas te pueden dar. Te das cuenta de que sin el puente de la lengua, tu yo se queda atrapado dentro de tu cabeza. Es como esa frase famosa de Sofía Vergara que pregunta, ¿sabes lo inteligente que soy en español? Porque la limitante lingüística es así de frustrante. La inteligencia batalla para expresarse. Pero entonces, volviendo a la historia, ocurre el milagro. El mesero, un hombre mayor, lo mira a los ojos y nota su angustia. El hombre sonríe y rebuscando en su memoria, dice una sola palabra en un inglés muy roto, tal vez un hola en español que escuchó alguna vez. Y este pequeño puente cambia la fisiología del ejecutivo. Sus hombros se relajan, su ritmo cardíaco baja, el miedo desaparece. ¿Por qué? Porque el lenguaje no sirvió solamente para transferir datos. El mesero ni siquiera sabía cómo ayudarlo aún. Sirvió para reconocer su humanidad. Ese encuentro nos enseña que el lenguaje no se enseña solamente para saber cosas, para acumular contenido, sino para encontrarse con personas. La lengua es el sistema inmunológico contra la soledad. Hasta donde sabemos, somos la única especie que ha desarrollado sistemas de lenguaje que pueden comunicar lo preciso. Los animales pueden comunicarse. Mi perro Lolo ladra cuando vienen a entregar paquetes, pero usa el mismo ladrido cuando pasa algún vecino caminando. Llora cuando le duele algo, pero es incapaz de decirme qué le duele. Nosotros podemos hablar y escuchar, pero también trascender la barrera del tiempo y dejar una nota escrita. Somos capaces de leer y de entender. Y si la filosofía nos da el por qué, la ciencia nos da el cómo y uno que otro para qué de aprender idiomas. No podemos ignorar que enseñar idiomas es literalmente rediseñar el cerebro. Estudios liderados por la doctora Ellen Bialystok han demostrado que el bilingüismo activo puede retrasar la aparición de los síntomas del Alzheimer entre 4 y 5 años. Esto no significa que hablar más idiomas cure la enfermedad, sino que crea lo que llamamos una reserva cognitiva. Es como si el cerebro bilingüe hubiera construido carreteras secundarias y puentes durante toda su vida. Cuando la autopista principal, la memoria, empieza a fallar, el cerebro sabe tomar rutas alternas. ¿Qué más nos dice la ciencia sobre el aprendizaje de nuevos idiomas? Que hay una mejora de la función ejecutiva. El cerebro bilingüe está en estado de alerta constante. Para hablar inglés, mi cerebro tiene que apagar o inhibir proactivamente el español. Y este ejercicio de quitar el ruido fortalece la capacidad de concentración, de poner atención. También nos habla de una flexibilidad cognitiva. Los niños bilingües suelen ser mejores resolviendo conflictos lógicos. ¿Por qué? Porque desde pequeños entienden que un objeto puede tener 2 nombres, por ejemplo. Entienden que la realidad es multiforme y esto los hace menos rígidos y más creativos, más abiertos. Se ha observado también que los niños que aprenden idiomas desarrollan antes la capacidad de entender que el otro puede tener una perspectiva diferente a la suya. Normalmente, un curso de idiomas tiene un fuerte componente cultural. Al cambiar de código lingüístico, el cerebro aprende a cambiar de punto de vista. Pasemos al terreno del liderazgo estratégico.
A menudo se dice que hablar un segundo idioma aumenta el salario. Algunos dicen una cantidad, otros otra, no nos vamos a meter ahorita en eso. Lo que realmente importa es ahorita centrarnos en la agilidad cultural. Según The Economist, el retorno de inversión de aprender un segundo idioma puede superar el 2% de los ingresos de toda una vida. Pero en roles de liderazgo, la capacidad de mediación cultural es el factor número 1 de ascenso. En un mundo globalizado, el éxito no depende de hablar inglés, sino de la capacidad de negociar con contextos, no solo con palabras. Una persona que ha estudiado japonés, por ejemplo, entiende el valor del silencio y de la jerarquía. Una persona que habla alemán entiende la precisión y la estructura. Una persona que habla francés sabe lo poética que puede sonar una sencilla instrucción. La verdadera ventaja profesional es la empatía estratégica. Cuando hablas el idioma de tu cliente o de tu alumno, le estás diciendo que me estoy tomando el tiempo de entrar en tu casa, de entender cómo piensas, de respetar tu historia. Y eso genera una confianza que ningún software de traducción va a poder jamás replicar. El traductor te da el qué, pero el idioma te da dirección, te da afinidad. Quiero volver a la simple experiencia humana. Si alguna vez te has sentido estancado en tus decisiones, en tus conocimientos, en tu entorno, un nuevo idioma te podría dar ese empuje para brincar ese obstáculo que atora tu progreso. Y aquí puede ser un mejor sueldo o un crecimiento laboral, pero también la apertura a nuevas amistades que hablen de otra cosa, el acceso a un nuevo autor, a un género literario, un nuevo país que visitar, etc. No todos los lujos requieren dinero. Aprender un idioma verdaderamente abre puertas invisibles en tu misma ciudad. Y un último punto antes de pasar a la pausa. Los estudiantes de idiomas extranjeros tienden a obtener mejores puntajes en pruebas de lengua materna, porque aprender un segundo idioma te obliga a entender cómo funciona el tuyo. Si dejamos de enseñar idiomas porque ya existe la IA, le estamos robando a las próximas generaciones la posibilidad de llegar más lejos, de ser ciudadanos del mundo. Los estamos condenando a vivir en una burbuja donde solo escuchan el eco de su propia lengua. Enseñar un idioma es un acto de resistencia humanista. Es decirle al niño o al adulto que el mundo es mucho más grande que tu barrio, que hay personas allá afuera que tienen respuestas a preguntas que tú aún no te haces y que te van a interesar. Pero para escucharlas necesitas su llave. Hacemos una pausa. Este proyecto crece gracias a ti. Si este episodio te está brindando una ventana nueva, compártelo ahora mismo en tu grupo de WhatsApp de la familia o del trabajo. No solo compartes un link, compartes una conversación. Si llegamos a más personas, podremos seguir transformando la educación. Te quiero contar que este año abrí mi escuela de francés a distancia y te quiero invitar a que seas parte de ella. Está diseñada específicamente para personas que tienen muchas cosas que hacer, poco tiempo disponible, pero muchas ganas de aprender. Aquí aplicamos una pedagogía con propósito, diseñada para personas que como tú valoran su tiempo, pero no quieren renunciar a la profundidad intelectual. Aquí el francés es una herramienta de encuentro personal adaptada a tu ritmo de vida actual. Si buscas algo más que un curso y quieres una verdadera formación, te invito a mis clases. Inicia ya este viaje hacia una nueva forma de pensar y de habitar la realidad. Pídeme información desde el link de la descripción, porque en francés también siempre hará falta pensar. Ya estamos de vuelta y vamos a echarnos ahora sí el clavado en la filosofía. Para profundizar en por qué enseñamos idiomas, nos sirve detenernos ante una de las frases más cortas pero más sísmicas de la filosofía del siglo XX. Ludwig Wittgenstein escribió: "Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo". Si analizamos esta frase desde la pedagogía y la filosofía, su implicación es estremecedora. Wittgenstein no nos está diciendo simplemente que hablar más palabras es mejor.
nos está diciendo que la estructura de nuestro lenguaje determina el tamaño de nuestra realidad. Imagina a un pintor al que solo se le han entregado 3 colores y no los puede mezclar: rojo, azul y amarillo. Con eso se podría hacer todo. Ese pintor podrá crear obras hermosas, pero al no poder mezclar, habrá matices del atardecer, sombras del bosque, tonos de la piel humana que simplemente no va a poder capturar, no porque no existan en la naturaleza, no porque no quiera expresarlos, sino porque no existen en su paleta. Y el lenguaje es la paleta de colores de la conciencia. Quiero pensar ahora en la tiranía de la palabra única. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en el concepto del amor. En muchos idiomas modernos usamos la palabra amor para todo. Amo el chocolate, amo mi trabajo, amo a Dios, amo a mi perro, amo a mi hermana. Pero al tener una sola etiqueta para realidades tan distintas, corremos el peligro de aplanar nuestra experiencia emocional. Sin embargo, si miramos al griego antiguo, una de las lenguas que cimentó nuestra cultura, encontramos que ellos fragmentaron esa realidad en matices necesarios. Tenemos el eros, que es la atracción, el deseo; la filia, que es una amistad profunda, la lealtad entre iguales, el afecto del alma. Tenemos el ágape, que es el amor de entrega, el sacrificio desinteresado por el bien del otro, un amor divino. Tenemos el storge, que es el afecto natural, como el que siente un padre por su hijo. Cuando un alumno aprende estos matices, su mundo se expande. Ya no solo ama, ahora puede distinguir qué tipo de amor está experimentando. Al aprender otro idioma, le estamos entregando al niño nuevos pinceles. Es como un niño que hace berrinche o que agrede porque tiene una frustración al no poder expresarse, al no tener el lenguaje para decir lo que siente. Estamos entonces, al enseñarle, permitiendo que su universo personal deje de ser un mapa bidimensional y se convierta en un relieve lleno de profundidad. Educar en idiomas es literalmente una expansión del ser. Cada palabra es una neurona emocional que se enciende, es una frontera que se recorre hacia afuera y que se puede convertir también en un mapa de identidad. La persona es un misterio que busca expresarse, que busca conocerse. Si un alumno solamente tiene un idioma, su capacidad de expresar su misterio personal está limitada por las reglas de ese único código. Si encima su lengua materna está reducida a solo algunas expresiones, pues es peor. Al aprender una segunda o tercera lengua, el alumno descubre partes de sí mismo que no sabía que existían. Hay personas que se sienten más lógicas cuando hablan alemán, o más cálidas, más relacionales cuando hablan español, o más poéticas cuando hablan francés. Y no es que finjan, es que la estructura de cada lengua permite que diferentes facetas de la personalidad salgan a la luz. Por eso privar a un niño del aprendizaje de idiomas es, en cierto sentido, privarlo de conocer la extensión total de sí mismos. Y si Wittgenstein nos habla de los límites, George Steiner nos habla de la apertura. Steiner es uno de los intelectuales más brillantes y políglotas de nuestra era, y él planteaba en su obra maestra, Después de Babel, que cada idioma es una ventana única al mundo. Imagínate ahora que estás en una habitación circular con 10 ventanas. Cada ventana tiene un cristal de un color diferente y apunta a un ángulo distinto del jardín. El jardín es el mismo. Podemos decir que el jardín es la realidad, es la misma. Pero lo que ves a través de cada ventana es distinto. La ventana francesa te muestra una cosa, la ventana japonesa te muestra otra. La luz entra de forma diferente. Las sombras se proyectan con otra intención. Steiner decía algo muy hermoso, que es: aprender un idioma es un acto de hospitalidad. Vivimos en una cultura que a menudo ve lo diferente como una amenaza. El extraño, el que habla distinto, el que viene de lejos,
el que viste diferente, suelen ser vistos con sospecha, mínimo. Pero Steiner nos invita a darle la vuelta a esta moneda. Cuando yo me esfuerzo por aprender tu idioma, te estoy diciendo, como ya habíamos dicho, que tu mundo me importa, que tu forma de nombrar el dolor, la alegría y la esperanza es valiosa para mí porque me ayuda a entenderte a ti. Es un acto personal. Enseñar un idioma es preparar al alumno para recibir al extraño ya no como un enemigo, como un peligro, sino como un huésped, a quien puedo entender, que ya no me causa el mismo misterio preocupante que antes. Es la antítesis del egoísmo y del narcisismo cultural, del etnocentrismo. El monolingüismo, el hablar un solo idioma, nos encierra en un solipsismo peligroso donde creemos que nuestra forma de ver la vida es la única cara de la realidad. El políglota, en cambio, tendría que ser humilde por definición, porque sabe que hay verdades que solo se pueden decir en la lengua del vecino. Steiner también hablaba de la riqueza de lo intraducible. A veces los traductores se desesperan porque no encuentran una palabra equivalente. O tenemos a personas hablando en español y usando palabras en inglés que a veces sí puede ser muy molesto, pero para Steiner esa falla en la traducción es donde reside el tesoro. Que los alemanes tengan la palabra Schadenfreude, que es sentir alegría por el infortunio ajeno, o que los japoneses tengan Kintsugi, que es la belleza de las cicatrices en la cerámica, nos enseña algo sobre la condición humana que nuestra propia lengua quizás pasó por alto. Cuando un alumno estudia un idioma, no está reemplazando etiquetas, está recolectando tesoros culturales que lo hacen más sabio. Se vuelve un anfitrión de la humanidad. Su inteligencia se convierte en un espacio amplio donde pueden convivir diferentes lógicas, diferentes ritmos, diferentes historias. Se vuelve más sabio, más abierto. Para entender ahora la profundidad de lo que nos jugamos al enseñar un idioma, debemos acudir a uno de los pensadores más complejos y más profundos del siglo XX, Martin Heidegger. Él acuñó una frase que es a la vez una poesía y una tesis ontológica. El lenguaje es la casa del ser. ¿Qué significa esto para nosotros como educadores o como padres? Heidegger nos invita a pensar que el ser humano no posee el lenguaje como quien posee una herramienta, un martillo o una pala, que se guardan en una caja y solo se vuelven a sacar y usar cuando se les necesita. Al contrario, más bien nosotros habitamos, nos desenvolvemos en el lenguaje. Y si el lenguaje es una casa, cada idioma es una arquitectura diferente. Imagina una casa de campo, inglesa, con sus techos bajos, sus chimeneas de piedra, una atmósfera de refugio contra la lluvia. Y ahora imagina un loft minimalista en Tokio o una villa abierta al sol en el Mediterráneo. Cada una de estas construcciones condiciona cómo te mueves, cómo miras por la ventana, cómo descansas, cómo recibes a los demás, cómo reaccionas a distintas cosas. Cuando una persona solo habla un idioma, se podría decir que vive en una sola casa. Probablemente es una casa que conoce bien, pero sus paredes limitan su percepción del ser. Al aprender otro idioma, no solo estás agregando vocabulario, estás construyendo una nueva ala o tal vez una casa distinta, con un estilo nuevo. Y estás aprendiendo a habitar la realidad con otros techos, otros pasillos y sobre todo otras luces. Aprender alemán es aprender a construir pensamientos con la solidez de una catedral de piedra. Aprender italiano es abrir ventanales hacia la pasión y el ritmo del presente. Si solo vivimos en una lengua, nos perdemos de arquitecturas increíbles
que podrían explicar partes de nosotros, de nuestras comunidades, de quienes amamos, que nuestra lengua materna no sabe nombrar. Y como decía Heidegger, en la casa del ser viven los pensadores y los poetas como los guardianes de esta morada. Al enseñar idiomas hasta su nivel más avanzado, estamos entrenando a los niños, a las personas, para habitar una morada mucho más amplia y rica. Y aquí es donde Heidegger se da la mano con el padre del pensamiento lógico, Aristóteles. Para él, el ser humano se define como el son logikon. A menudo se traduce como animal racional. Pero la palabra griega logos es mucho más rica que la simple razón. Significa palabra, discurso, sentido, proporción y mucho más. Y Aristóteles nos dice que lo que nos hace humanos no es solo lo que pensamos, sino que tenemos la capacidad de poner en común ese pensamiento a través de la palabra. La palabra es lo que nos permite salir de nuestra individualidad biológica para entrar en la dimensión política y social, es decir, para formar relaciones, para formar comunidades. Desde una perspectiva aristotélica, la excelencia humana se alcanza cuando cumplimos nuestra función de manera óptima. Si nuestra función es el logos, entonces aprender idiomas es avanzar en el perfeccionamiento de nuestra humanidad. No hablamos para emitir ruidos, hablamos para manifestar lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo perjudicial. Al aprender una lengua ajena, estamos expandiendo nuestra capacidad de discernir la justicia en contextos diferentes. Aristóteles nos enseñó que somos seres sociales por naturaleza. Por lo tanto, cualquier barrera lingüística, en última instancia, es una limitación de nuestra capacidad de vivir plenamente como seres humanos, de vivir nuestras comunidades plenamente, de vivir nuestras relaciones plenamente, de vivir nuestro intelecto plenamente. El bilingüismo, visto así, no es un lujo académico, es una expansión de nuestra naturaleza política, es nuestra capacidad de construir una polis, una comunidad, que no se detenga en la frontera de nuestro río o de nuestra montaña. Y llegamos ahora al corazón emocional y ético de este episodio. Si Wittgenstein nos hablaba de los límites y Heidegger de la morada, el personalismo nos habla del encuentro. Martin Buber, filósofo del diálogo, planteaba que existen dos formas de relacionarse con el mundo. Uno es la relación yo-ello, donde el otro es un objeto, una herramienta, algo que uso para un fin. Y aquí es donde el aprendizaje de idiomas cae en un punto utilitarista. Aprendo inglés para ganar más dinero o uso este traductor para que me den lo que quiero. El otro no es una persona, es un medio, es un objeto. Y número 2, la relación yo-tú, donde el otro es un misterio, un ser frente al cual me presento con todo lo que soy, una finalidad que me guía, que me orienta. Buddha nos diría que el lenguaje es el lugar sagrado donde ocurre el milagro del nosotros. Cuando yo estudio el idioma de otra persona, estoy haciendo un esfuerzo muy grande por salir de mí, para entrar en el tú del otro. Y volvemos al punto, no aprendemos francés para saber francés, porque eso sería una acumulación de información, un yo-ello. Aprendemos francés para que cuando un hablante de ese idioma nos hable de su dolor, de su alegría o de su historia, podamos decirle con nuestra presencia, te reconozco, al mismo tiempo que conocemos una nueva cara del dolor, de la alegría o de la historia. El lenguaje es el acto supremo de reconocimiento de la alteridad. En el personalismo de Emmanuel Mounier, la persona se define por su capacidad de desposeerse para abrirse al otro.
Aprender un idioma es una de las formas más puras de desposesión. Renuncio a la comodidad de mi propia lengua, acepto la vulnerabilidad de equivocarme, de sonar torpe, de ser el que no sabe, todo con el fin de hospedar la palabra del otro. Hay que recordar que aprender un idioma sí requiere esfuerzos grandes, sí requiere un compromiso de tiempo, sí requiere, pues a lo mejor uno que otro dolor de cabeza tratando de entender algo. Entonces es un sacrificio que me lleva a una hospitalidad mayor, a un acto de empatía, a un acto de amor, porque el amor no es solo un sentimiento, es una acción, es una voluntad de comunicación, es una voluntad de construir un nosotros. Y retomando la idea de San Agustín que mencionamos en el episodio de la disciplina, el lenguaje también debe de ser un ordo amoris, un orden del amor. Enseñamos idiomas para ordenar nuestros afectos hacia la humanidad entera, para que el alumno entienda que su amor no debe de estar limitado solo a los que hablan como él. La disciplina de aprender declinaciones humanas, kanjis japoneses, verbos irregulares ingleses, es el sacrificio que la voluntad hace para que el corazón pueda llegar más lejos. Es, en última instancia, una verdadera educación para la paz. La mayoría de los conflictos humanos nacen de la incapacidad de reconocer al otro como un yo legítimo, de la incapacidad de ver más allá de nuestros límites rígidos. Y el idioma rompe esa barrera. Al hablar la lengua del otro, ya no puedo deshumanizarlo tan fácilmente, porque ahora habito, aunque sea poco, en su misma comprensión del mundo. Ahora puedo escucharlo. Entonces podemos decir que enseñar un idioma es hacer puentes. Estamos formando personas que no se conformarán con ver el mundo a través de un ojo de cerradura, sino que abrirán las puertas de par en par. Si yo hablo mi lengua, mi capacidad de darme está limitada a quienes se parecen a mí. Si hablo otros idiomas, mi capacidad de donación entonces se vuelve universal. Me convierto precisamente en un puente. No se trata de cuántos idiomas hablas, sino de cuánta humanidad eres capaz de albergar. Cada lengua es una nueva forma de amar, una nueva forma de pensar y una nueva forma de ser. Como decía Aristóteles, la plenitud está en la actividad de la razón y la palabra. Como decía Heidegger, la paz está en habitar la casa del ser. Y como nos recuerda el personalismo, la felicidad está en el encuentro. Enseñamos idiomas para que el día de mañana nuestros alumnos no sean solo profesionales exitosos, sino seres humanos hospitalarios, capaces de mirar a otras personas y de decirles: estoy aquí, te escucho y quiero entender tu mundo, para que sean capaces de tomar decisiones de paz. Cuando veas a tu hijo o a tu alumno frustrado con un verbo irregular o con la pronunciación de una palabra difícil, como yo hoy pronunciando todos los nombres extranjeros, recuérdale que no está memorizando sonidos, está abriendo una ventana, está aprendiendo a ser un mejor anfitrión para el mundo, está haciendo que el universo sea un poquito más grande. Enseñar idiomas es una obra de misericordia intelectual, es darle al alumno los ladrillos para construir puentes en un mundo que insiste en construir muros. Es enseñarle que la diversidad de lenguas no fue un castigo de Babel para separarnos, sino una invitación a la hospitalidad para buscarnos y encontrarnos en la diferencia. Porque al final del día, como bien decía Heidegger, si el lenguaje es la casa del ser, aprender idiomas es aprender a vivir en un palacio de muchas habitaciones, en lugar de quedarnos encerrados en un cuarto oscuro. Gracias por acompañarme en este viaje lingüístico y filosófico. Cuéntame qué idioma siempre has querido aprender y no te has atrevido. Déjalo en los comentarios aquí o en mis redes. Me puedes encontrar en TikTok y en Instagram como @NataliaGutierrezEdu y me va a dar mucho gusto platicar por ahí.
Dale like a esto, comparte y recuerda, en un mundo que busca traducir todo con máquinas, siempre hará falta pensar. Hasta la próxima.